Se puede decir con total certidumbre que si uno se encuentra con alguien que afirma no creer en la evolución, esta persona es ignorante, estúpida o está loca, o es malvada, pero preferiría no considerar esta posibilidad. Esto lo dijo Richard Dawkins, un zoólogo de Oxford y una de las figuras más influyentes en la ciencia evolucionista actual, afirmando de esta manera que el evolucionismo es la verdad y nada más que la verdad, y también diciéndonos que entonces aquel que no cree en la evolución debería estar en un manicomio. Actualmente, la evolución se enseña en gran parte de las escuelas y universidades. Aún se presenta en los medios de comunicación no como una teoría, sino como un hecho innegable, lo que se conoce como el hecho de la evolución. Esta teoría ha sido entonces calificada como la idea de mayor impacto y alcance que jamás haya presenciado el mundo. Y es tan evidente su alcance que aún el cristianismo de una u otra forma ha abrazado las ideas de la evolución. Juan Pablo II proclamaba en 1996 ante la Academia Pontificia de las Ciencias, dijo lo siguiente: tomando en consideración el estado de la investigación científica de la época, así como las exigencias de la teología, la encíclica Humani Generis de Pío XII consideraba la doctrina del evolucionismo como una hipótesis seria digna de investigación y estudio profundo, de forma similar a la hipótesis opuesta. Él continúa diciendo: hoy, casi medio siglo después de la encíclica, nuevos conocimientos nos han conducido a reconocer que la teoría de la evolución no es ya una mera hipótesis. Entendiendo esto entonces y cerrando la cita, el evolucionismo se ha convertido en un dogma, afectando todas las esferas de este mundo. El doctor Abraham Kuyper dijo: nuestro siglo muere bajo la hipnosis del dogma de la evolución. Y esa fue su primera frase de su discurso titulado Evolución, proclamado en la Universidad de Ámsterdam en 1898. Hoy, lamentablemente, podemos ver cómo las universidades están llenas de estas ideas. Aún muchos jóvenes creyentes también terminan rindiéndose ante ellas por no estar equipados para enfrentar la batalla cultural que tenemos por delante. Mientras aún todavía hay muchos dentro de las iglesias, maestros, pastores y creyentes que se sienten demasiado intimidados o avergonzados para afirmar la verdad literal del relato bíblico de la creación. A esto entonces debemos nosotros preguntar: ¿podemos realmente aceptar esta teoría como el origen de la vida? ¿Ha sido esta teoría científicamente comprobada al punto tal de ser irrefutable? A esto debemos responder y decir que no podemos hablar de la evolución sin hablar de Darwin o el darwinismo. De hecho, un dato interesante es que la palabra evolución no apareció en el libro inicial de Darwin, que se conoce como El origen de las especies, sino hasta su sexta edición. Sin embargo, lo que plantea el darwinismo es que la vida, tal cual como la conocemos al día de hoy, la vida en la Tierra comenzó de una manera fortuita, es decir, al azar y de la nada. En otras palabras, el evolucionismo rechaza totalmente la idea de un creador, la idea de un diseñador inteligente, para atribuir la creación a un acontecimiento espontáneo de vida que se produjo en el planeta en algún momento y hace miles y miles de millones de años. Para el evolucionismo no existe creador, no existe diseño y no existe ni siquiera propósito en todas y cada una de las cosas creadas. Todas las cosas que vemos para el evolucionismo surgen y evolucionaron por el azar a partir de un vacío total. Sin embargo, es necesario destacar que Darwin habló acerca de microevolución y macroevolución. Y es referente a este segundo punto, es decir, la macroevolución, donde encontramos el problema y la mentira. Según la evolución darwinista, es la naturaleza misma la que dio origen a la vida actual, a través de lo que Darwin también postula como la selección natural. Todo comenzó entonces con un caldo químico hasta llegar a las bacterias, a los peces, a los reptiles, a los monos, hasta llegar hasta usted que me está viendo, es decir, el hombre.
Pero el problema es que de esto no hay ninguna evidencia científica verdadera de que esto haya ocurrido tal cual como Darwin lo plantea. De hecho, Darwin sugirió que el registro fósil a través del tiempo terminaría dándole a él la razón, que terminaría corroborando así su teoría. Pero lo que tenemos es todo lo contrario. Ese famoso eslabón perdido aún sigue perdido y continuará estando perdido. La ciencia evolucionista, tratando de encajar sus teorías con la evidencia, ha entonces mentido a lo largo del tiempo. Tenemos, por ejemplo, el famoso hombre neandertal, que se pregonó como el eslabón perdido, encontrado en Alemania en 1857. Pero las pruebas que se han ido acumulando a través del tiempo en contra son tan amplias que la mayor parte de los expertos llegan al consenso de que este no era más que un miembro de la familia humana. Lo mismo sucede con el hombre de Piltdown, anunciado como el eslabón perdido con bombos y platillos, resultando ser nada más y nada menos que una calavera humana de más de 400 años a la cual se le encajó una mandíbula de orangután. Con todo esto, podemos nosotros decir entonces que la ciencia no puede darnos conocimiento alguno acerca de cómo llegamos a existir en este planeta. La creencia en la teoría evolutiva es un asunto de pura fe, o mejor dicho, es un salto de fe. Pero la Escritura, como la revelación del Creador, sí nos indica el camino correcto. Génesis nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pasando luego a explicarnos cómo en 6 días literales de 24 horas Dios hizo todas las cosas. Sí, incluyendo aún los dinosaurios, si te lo estás preguntando. Y no esto a través de millones de años o de procesos evolutivos como plantea la teoría darwinista, sino ex nihilo, es decir, de la nada y a través de su palabra. Es lamentable que el evolucionismo coloque a la muerte como parte del plan de Dios y que aún muchos creyentes abracen estas teorías y aún como un medio que usa Dios para llevar a cabo su fin. Pero sabemos según las Escrituras que Dios mismo en su palabra nos dice que esta entró al mundo, es decir, la muerte entró al mundo por causa del pecado. Romanos capítulo 5 versículo 12, lo cual además hizo necesaria la muerte de Cristo en la cruz del Calvario para librarnos del pecado y librarnos de la muerte, esperando aún así ese pueblo al cual Él ha liberado de la muerte y del pecado, ese cielo y esa tierra nueva, esa esperanza que se nos promete en las Escrituras. Esa nueva creación que las Escrituras nos dice es creada como un acto de Dios y no como un proceso evolutivo de miles y miles de millones de años. Por lo tanto, un creyente no puede abrazar el evolucionismo. Tampoco puede pretender encajarlo en la revelación bíblica, probablemente a través de las diferentes teorías, como por ejemplo la teoría de la brecha. No entender Génesis e interpretarlo de la manera correcta es socavar las bases de toda la Escritura. El evolucionismo coloca al hombre como una cosa, como un simple objeto o animal que no tiene sentido ni propósito, viendo entonces de esta manera la ausencia del sentido de la vida, lo cual finalmente termina en el nihilismo. La Biblia coloca al hombre en contraposición a estas teorías evolucionistas como el pináculo de la creación, como aquel ser creado a imagen y semejanza de Dios, y aún con autoridad para sojuzgar sobre la creación. En conclusión, debemos decir que todo lo que se aparta de la revelación bíblica termina en la frustración y en la desesperación. Asumir la explicación darwinista del origen y la existencia de la humanidad es reconocer finalmente que somos una manifestación más de la vida situada en algún rincón de este grande universo. Pero, como lo dice Francis Schaeffer, la Biblia me dice quién soy. De pronto tengo valor y comprendo el motivo de que sea diferente. Un hombre no es de mayor valor por alguna razón menos básica, sino simplemente por causa de su origen. Es entonces menester en nuestros días seguir proclamando fielmente la palabra de Dios,
equipando aún a la iglesia para combatir los embates de este mundo, en este caso el evolucionismo, o como nos dice el apóstol Pablo, la mal llamada ciencia. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén.